Soy de esa onda, pero vamos a arrancar primer plano con un verdadero... El versus de la semana. Claro que sí, porque ¿cuáles son los límites del humor? ¿Dónde termina la parodia y empieza la ofensa? Eso le pasó a Belén Mora, comediante de Morandé con compañía, que después de hacer de una colombiana que era narcotraficante y prostituta, se llenó hasta de amenazas de muerte en sus redes sociales. Este es el completo informe. Para arrancar, primer plano. El versus de la semana. Nunca pensó que una simple rutina humor le traería tantos problemas. Las fuertes críticas que recibió Belén de Morandé con compañía por parodias sobre colombianas. Siento que estoy siendo muy castigada, muy juzgada y muy criticada. Muy juzgada y muy criticada. El sketch de Morandé con compañía indigna a los colombianos. Tampoco imaginó la fuerte reacción del pueblo colombiano. Fue una parodia ofensiva. La parodia de la colombiana del programa Morandé con compañía que le sacó ronchas a los cafeteros. Yo creo que el chiste le salió costoso. Hoy este sketch de un poco más de 2 minutos tiene a Morandé con compañía en el ojo del huracán. En ningún caso quise decir que todas las colombianas sean o colombianos sean prostitutas y narcotraficantes. Prostitutas y narcotraficantes. Belén Mora se ha convertido poco a poco en una de las figuras principales del estelar de humor de Mega. El último capítulo de Morandé con compañía se desarrollaba como cualquier sábado. Sin embargo, una de las rutinas dejaría a la grande. Es que a Belén Mora no se le ocurrió nada mejor que realizar un polémico sketch en el que insinuaba que los colombianos son narcotraficantes y que las mujeres de dicho país llegan a Chile a trabajar en el que dicen es el oficio más antiguo del mundo. Los colombianos tenemos muchos rasgos de los cuales entre nosotros mismos nos burlamos, pero no... Pues como que no burlarse ya de cosas que atentan contra las problemáticas de mi país como el narcotráfico. Ese no es el estereotipo de todos los colombianos, somos muy diferentes, obviamente hay colombianos malos, colombianos buenos, no cayó bien porque se estaba generalizando, como si fuera la carta de presentación de nosotros ante el mundo y la verdad no es esa, tenemos cosas muy bonitas. Yo creo que el chiste le salió costoso, pues porque no solamente... ofendió, digamos, un país, ofendió una gente que es auténtica, que tiene muchos valores. La indignación del pueblo colombiano no se hizo esperar y se fueron con todo contra la Morena, copando sus cuentas de Facebook y Twitter con mensajes de repudio, algunos de ellos de alto calibre. Tu karma apenas comienza. Hoy apareciste en El Tiempo, el diario 1 de Colombia. Ahora lo quisieras ser tú. Muy orgullosa me siento de ser colombiana. Lástima que tenga que hacer este tipo de cosas para ganarse un rato en televisión. ¡Qué mal! Tranquila que el 0,1 de los colombianos son narcos y pu. En cambio, tú eres 100% una comediante barata y sin talento. Más de 100 mensajes le hicieron ver a la actriz chilena que se había equivocado, ante lo que reaccionó rápidamente subiendo un video a las redes sociales, donde ofreció disculpas públicas a todos los colombianos que a esa altura no daban más de la indignación. Nunca fue mi intención, la verdad, el que el pueblo colombiano residente en Chile y los extranjeros se sintieran mal. La idea fue hacer una parodia exagerada como yo siempre lo he hecho, pero en ningún caso quise decir que todas las colombianas sean o colombianos sean prostitutas y narcotraficantes. Prostitutas y narcotraficantes. Entiendo la molestia, me siento mal y de verdad les quiero pedir sinceras disculpas a todos los que se sintieron ofendidos. Les prometo que no lo voy a volver a hacer. Yo soy una persona que siento que tengo que hacer reír y esta vez no fue así que reconozco mi error, lo asumo. Chiquillas, perdónenme, chiquillos, perdónenme. No fue mi intención y espero no volver a decepcionarlos de la forma que lo hice ayer. Estamos presentando el versus de la semana. Seguramente Belén pensó que con ese video, donde reconoce que se le pasó la mano, se acabaría el problema. Sin embargo, no podía estar más equivocada. Es que a medida que pasaban las horas, el tema repercutió en todos los medios, no solo chilenos, sino que también colombianos. Es más, hasta en Miami hablaron de esta polémica. La comunidad colombiana está indignada por la broma de mal gusto, muy mal gusto, de una comediante chilena. Van a verlo, la mujer salió vestida con un traje con los colores de la bandera de Colombia, empujando un carrito de café. Cuando los presentadores del programa le preguntaron que si estaba allí por la Copa América, ella dijo que sí, y afirmó que además ofrecía sus cafecitos a 50 pesos la hora, haciendo ver indirectamente que era prostituta. Colombia protestará
contra canal de televisión chilena por parodia ofensiva. La humorista chilena que ofendió a Colombia. NTN24 ha hablado con la actriz chilena que protagonizó hace unos días la parodia que ofendía a las mujeres colombianas al relacionarlas con narcotráfico y prostitución. La comediante de 32 años dijo que su rutina fue fundada en el estereotipo que hay de los colombianos en las narconovelas y que ya no puede pedir más disculpas. ¿Cómo reaccionaron sus compañeros de Morandé con compañía luego de esta rutina? Y no queremos saber cómo se encuentra Belén, cómo está ella, la ha apoyado todo el equipo. Gordo, yo sé que estás haciendo tu trabajo, pero Mega mandó un comunicado y nosotros nos remitimos a ese comunicado oficial. 1.000.000 de gracias, ¿ya? Oye, Ina, pero ¿cómo se siente ella? ¿Está todo bien? Esa gente ya no entiende qué es humor. Pues, en el humor es negativo. Si no hay aspecto negativo no te puedes reír. En el humor uno se puede reír de lo que quiera. Siempre y cuando hay que saberlo hacer. Lo encuentro un poquito exagerado. Siempre se ha hecho humor en Morandé. Nos hemos reído de los viejitos, reído en el buen sentido de la palabra, un programa de humor. Nos hemos reído de los viejitos, nos hemos reído, yo he hecho 1000 veces personajes gay. No, nunca hemos tenido un problema, el curado, el Ernesto de curado, esto, lo otro. Y nunca había problema y ahora esta cosa de los colombianos. A la actriz, que es muy respetuosa, es una excelente actriz, pero también la adrenalina le jugó una mala pasada y se fue un poquitito, ¿no? Pero es digamos, una cosa muy involuntaria. La gente un poquito grave de repente, pues en otros países yo creo que no habría pasado absolutamente nada, pero bueno, no se hace más nomás, filo. Como ve, la mayoría de sus compañeros le bajó el perfil al tema. ¿Pero qué tenía que decir el mismísimo Quique Morandé? Esa respuesta la obtendríamos luego, ya que el animador no se encontraba en Santiago. Oiga, pero si usted cree que con el paso de los días el tema pasó a segundo plano, se equivoca rotundamente, porque en tan solo una semana el Consejo de Televisión recibió más de 100 denuncias por la rutina, la mayoría de ellas por xenofobia. El tema generó tal revuelo que incluso el embajador de Colombia en Chile, Mauricio Echeverri, llegó personalmente al Consejo Nacional de Televisión para expresar la molestia generalizada de sus compatriotas. Pero eso es solo la punta del iceberg, que además de la denuncia también envió una carta Mega con copia a la ministra del CERNAM, Claudia Pascual, donde expresó que consideramos que las injustas, malintencionadas y desafortunadas insinuaciones de la señora Mora al relacionar a la mujer colombiana con el narcotráfico y la prostitución no solo le hacen daño a la dignidad de un pueblo amigo como el colombiano, sino que afectan a la sociedad chilena. El tema se volvió color de hormiga, siendo la más perjudicada Belén Mora, quien luego de la disculpa pública desapareció del mapa. Realmente está afectada por todo lo vivido. Ella está mal, ella de verdad está como mal porque en realidad ella su afán es entretener y no hacerle daño a nadie. Pero ¿sabe qué? Hay un tema mucho más complicado, y es que la actriz habría recibido fuertes amenazas. Con todos estos antecedentes, se volvió fundamental encontrar a Belén. Y fíjese que la actriz justo se presentaría la noche del miércoles en un bar. Mientras la esperábamos, y para sorpresa nuestra, llegó un medio colombiano que también quería estar cara a cara con la actriz. Durante la espera recordé que esta no es la primera vez que Belén se ve envuelta en un tema de este tipo. Fue en septiembre del año pasado cuando la actriz realizó una rutina caracterizada como sandiboquita, insinuando que la trasandina obtenía beneficios teniendo relaciones íntimas con productores de televisión. Cuando salió al aire era como que me denostaban un poco, me trataban como de P5T1, como que me iba con un productor de televisión como para atrás del escenario para que me dieran pega. Y en ese momento me enojé, me puso mal, me puse a llorar, me puse triste. Por otro lado, el tema del productor era lo que más me molestaba porque me han invitado 3, 4 productores. De hecho, tengo un mensaje de ayer de alguien que me ofrecía un contrato en televisión a cambio de cerrar el contrato en un hotel directamente. Entonces, todo el tiempo existen esas cosas, uno los manda a freír churros, entonces después que se burlan en televisión, la gente se queda con esa idea. Tras una larga espera, finalmente la actriz llegó al pub. Allí pudimos hablar con ella luego de todo el revuelo que generó su rutina. Yo pedí las disculpas correspondientes con mucho respeto y con mucha humildad, pero tampoco voy a aceptar que me sigan humillando ni tirando al piso. Estamos presentando el versus de la semana. A primera vista y a pesar de sus intentos de mostrarse sonriente, se notaba que la morena no lo está pasando bien, principalmente por los mensajes que ha recibido. Siento que estoy siendo muy castigada, muy juzgada y muy criticada por algo que de verdad duró 2 minutos y medio y yo creo que hay cosas muchísimo más graves. Me encanta que todos los que me escriben que tengo cara de travesti, todos siempre me han dicho que tengo cara de travesti. Me encantaría tener el cuerpo de una colombiana, estoy juntando plata para operarme entera, me voy a poner 2 corridas de pechuga.
Luego vino algo así como un cara a cara entre la actriz y el periodista colombiano, quien cuestiona el sketch. Somos de una cadena colombiana, queremos preguntarle específicamente por, usted misma dice que usted hizo el libreto. Cuando hace ese libreto, esa es la percepción que usted tiene de las mujeres colombianas y bajo qué, conceptos es que decide escribir eso. Normalmente cuando un comediante quiere hacer un personaje que quizá no es ni imitación de alguien, sino que es un personaje más general, uno se basa en los estereotipos. Estereotipos que uno puede ver en las narconovelas, estereotipos que uno puede ver en producciones cinematográficas, estereotipos que incluso series de televisión norteamericanas utilizan, y yo me basé en eso, en estereotipos. Hay un tema que nos quedó dando vueltas y tiene que ver con las supuestas amenazas que la actriz habría recibido. ¿Dentro de los mensajes que te llegaron hubo amenazas, o solo eran malas? No puedo hablar de eso. De eso sí que no puedo. Gracias, chiquillos, por venir, pero ahora me tengo que ir a trabajar. ¿Por qué no podrá hablar del tema? ¿Por miedo o para no agrandar esta polémica? Lo cierto es que luego de hablar con Primer Plano, Belén se preparó para el show. Claro que nunca imaginó que dentro del local esperaban una decena de colombianos con carteles de protesta. Para Belén Belenaza Mora. Muchas gracias por la presentación. Soy una persona que tiene déficit atencional. Por ende tengo un torpedo que no lo voy a disimular. Quizá ayer salí como en todas partes. Porque me mandé una cagada y me reconozco. Y dejé a todas las colombianas mal, y todas se sintieron mal, y a todas las colombianas también. Llegamos con carteles pacíficos que decían Colombia es amor. No sabíamos si Belén se iba a acercar a nosotros, igual en ningún momento quisimos sabotearle su show. Al menos este grupo de colombianas quedó en paz con Belén. ¿Pero qué tenía que decir Quique Morandé de todo esto? Lo esperamos en el aeropuerto sin saber si hablaría con nosotros. ¿Cuál fue su reacción? La verdad no hay que enemistarse con nadie, un mala pata. No hay que enemistarse con nadie, un mala pata. Son tantas cosas tan seguidas que... Pero yo creo que ya están dadas las excusas. Ahora esperar que las acepten. No es el interés de nadie reírse de nadie, ni menos en mala forma. El Quique me adora y me quiere mucho y es como un papi. Y todos me quieren mucho, gracias a Dios. No he estado con ella, pero tampoco... Son gajes del oficio. Hay que ir aprendiendo. La vida enseña cómo hay que hacer las cosas. Luego de conversar con Morandé, nos dimos cuenta que estaba afectado por lo que estaba pasando. Si el tema llegó a tal punto que incluso Mega tuvo que salir al paso de las críticas mediante un comunicado de prensa. Mega, como canal de televisión, lamenta que el pueblo colombiano se sintiera ofendido con una parte de la rutina cómica del programa humorístico nocturno Morandé con compañía. En ningún caso estuvo en el ánimo del equipo de la producción ofender o generar un menoscabo. Lo cierto es que este tema en contra de los colombianos no es nuevo. Y en Antofagasta o Antofalombia, como lo describió Belén en su rutina, es donde existe la mayor población de colombianos en nuestro país. Y fíjese que la mayoría de ellos tienen trabajos dignos, muy distinto a lo que insinuó la Morena. La droga, la prostitución, sí, ustedes los colombianos. Mentira, cuénteme los datos. De todos los delitos que se generan en la comuna, solamente un 4% son de las personas que son extranjeras. ¿El negocio parece que ha ido bien? Sí, gracias a Dios, sí, siempre. Porque esto sí le ha gustado aquí a los chilenos y todo. La pasamos chévere con los amigos, porque igual ellos se ganan el cariño de uno también. Cuando en Antofagasta se encuentra la mayor cantidad de colombianos en Chile, son ellos los que más ofendidos se sintieron con la rutina. Que vaya al mismo programa y pida disculpas frente a la misma cámara que nos hizo sentir mal. Yo creo que sí fue mal hecho de pronto, como clasificó de pronto el tipo de mujer colombiana. Fue una parodia ofensiva, la verdad que cuando llegó a mis oídos y ver las imágenes de cómo utilizó los símbolos patrios de nuestro país y la forma como denigró a la mujer colombiana y al hombre colombiano, fue muy fatal. Pero ¿sabe qué? Una cosa son las críticas, pero otra muy distinta son las amenazas. Porque de verdad quedamos preocupados por el tema. De hecho, le cuento que esta no es la primera vez que un miembro de Morandé con compañía recibe amenazas de muerte. Fue el mismísimo Quique quien temió por su seguridad. No es primera vez que pasa algo por el estilo dentro del programa de Quique Morandé. ¿Por qué? En uno de los programas se nos ocurrió hablar sobre el secuestro del hijo de Agustín Eduardo. Al segundo capítulo llegó una amenaza directa. Una persona de muy baja catadura, peligrosa para decirlo, se contactó con gente del programa y traía 2 amenazas del Frente Manuel Rodríguez.
Y eran amenazas de muerte directa para 2 personas, para Quique Morandé y para este modesto servidor. Como ve, Belén no es la única que habría recibido amenazas, aunque los casos son totalmente distintos. De todos modos, tenemos entendido que el tema llegó a tal punto que Belén junto a Ina Sáez, la mano derecha de Quique Morandé, realizarán en los próximos días una denuncia por amenazas en la Brigada del Cibercrimen de la PDI. Y en cuanto a su futuro laboral, ¿qué pasará ahora con Belén Mora? ¿Recibirá algún llamado de atención de Quique Morandé? Independiente de cuáles sean estas respuestas, si de algo podemos estar seguros es que de ahora en adelante la actriz lo pensará 2 veces antes de mostrar una rutina, porque esta última semana se convirtió en su peor pesadilla. Primer plano. El versus de la semana. Ahí estaba el informe de Alejandro Pozo, Julio, de esto que ocurrió en Morandé con compañía y que tiene enfrentado el programa con toda la comunidad colombiana, al parecer. Se ha filtrado incluso de que Belén ha recibido amenazas de muerte, amenazas súper fuertes, incluso ella por muchos días le costaba salir a la calle. Vamos a conversar de este tema, estamos con panel completo, Pamela, Claudia, nuestra Mariela, pero estamos con el inspector Vallejo, que recibió esas amenazas de muerte cuando trabajaba en Morandé con compañía. Al parecer no es una historia nueva, inspector. Fueron bastante serios, bastante preocupantes, y yo creo que Quique estuvo muy asustado, ¿sabes? ¿Es verdad que Quique estaba con escolta por un tiempo? Estuvo con 2 detectives, bueno, cuando llegó esta amenaza, que llegó a través de un ex detective que había estado infiltrado en el frente de Manuel Rodríguez, entonces era plenamente creíble. Y el Quique se asustó bastante y llamó a un amigo de él, a un subsecretario de Interior de la época, que le gustaba disfrazarse de Batman. Y este señor le puso inmediatamente 2 detectives de escolta. Y estuvieron escoltándolo más o menos 1 mes o 2 meses. ¿Y eso es normal? A mí, por supuesto, que no me pusieron ninguna escolta. Nunca me han querido los políticos, pero a él le pusieron esa escolta. ¿Cualquier ciudadano puede comunicarse con un personero del gobierno y conseguirse? Me imagino que la preocupación de esa autoridad en ese momento que era el hecho de que Quique era una persona relevante en los medios de comunicación y no querían que le pasara nada. Por ahí creo que fue la cosa. Inspector, quiero ir a usted. ¿Qué le pasa a un ser humano, a una persona, cuando lo amenazan de muerte? ¿Le da lo mismo? ¿Dice, estas son tonteras? ¿O realmente cuando es una amenaza, el corazón, las piernas, las cañoneras, pasa algo realmente? Cuando es una amenaza de alguien tan, personas tan peligrosas como era de armas tomadas, como era el frente de Manuel Rodríguez en esa época, yo creo que era como para preocuparse. Yo me preocupé en lo personal cuidando mi trayectoria, que es todo lo que puedo hacer. Pero aquí que le significaba mucho más, porque significaba tener 2 detectives en las noches de jolgorio del Morandé, que no siempre eran muy aquietadas, ¿no? Entonces ellos estaban en todo momento pegaditos al lado de él. Yo creo que más incómodo fue para él. ¿Y qué recuerdos tomó Morandé aparte de esta escolta? ¿Qué recuerdos tomó él? ¿Usted lo veía complicado, le daba miedo, le daba lo mismo? No, en cuanto los detectives estuvieron al lado de él, él quedó muy tranquilo. Y terminó haciéndose muy amigo de los detectives que lo acompañaban, por lo demás. Muy del Quique Morandé. Pero después esa sección después como que la sacaron, ¿cierto? No, en la sección policial, el culpable fui yo. ¿Por qué? Porque a mí se me ocurrió meter como el Puma Rodríguez, este caso del frente de Manuel Rodríguez, el secuestro de Edward, iba en 3 capítulos. Y íbamos a fondo en el tema del frente, y ya en el 2.º capítulo vino esta amenaza. Y claro, Yuri Santelices, cuando vino, es que con Claudia somos compañeros de trabajo en el Morandé, cuando vino el 3.er capítulo, Yuri dijo, no, el 3.er capítulo qué raro, no va. O sea, la intimidación tuvo efecto. Porque el reportaje sobre el secuestro de Cristian Edwards, hijo de Agustín Edwards, dueño de muchos medios de comunicación, se ganó hace 3 o 4 años un premio de periodismo que hizo el reportaje completo, que incluso, capaz que me amenacen a mí hoy día en la noche, involucra al padre de Cristian Edwards en el secuestro por no querer pagar originalmente lo que se estaba pidiendo. Entonces, usted está haciendo en televisión algo que es de conocimiento público. Pero se estaba diciendo en un programa que en ese entonces tenía un altísimo rating y que además llegaba a sectores muy populares donde el frente creía ser fuerte. ¿Cómo llegaron las...? Y eso era lo que le dolía desde el punto de vista inspector, al frente. pero para volver a Belén, ¿usted encuentra que da para amenazas de muerte? Y yo pienso que hay algo preocupante en esto, no a la broma en sí, sino el hecho que se haya vestido ella con un ropaje de la bandera de Colombia. Eso creo que es realmente lo ofensivo. Ahora, si usted me pregunta
¿cuántos delincuentes colombianos hay en Chile? ¿Quiere que le diga la verdad? Sí. Hay muy pocos, fíjese. Bastante pocos. De hecho, los narcotraficantes de Colombia que hay en Chile, oiga, son niños de pecho al lado de los narcotraficantes chilenos que están operando en el norte del país, en el centro y en el sur. Preocupante es, para mi gusto, si por ejemplo viniera alguna mafia desde ese país y tomara cartas en el asunto. Claro, hay delincuentes colombianos que tienen un nacionalismo exacerbado, pero yo creo que ella dio el paso correcto, que es pedir perdones como los pidió, y creo que ahí debiera cerrarse el asunto. Aún así, no está de más la denuncia. ¿Por qué? Porque a través del cibercrimen se puede saber específicamente de dónde provienen las amenazas. Abrimos el tema a nuestro panel. Claudia, tú estabas levantando el dedito. ¿Cómo uruguaya? ¿Cómo va esta situación? Mira, la verdad que con respecto a lo que dice el inspector, yo la verdad quiero, si bien Belén es una actriz que está haciendo un trabajo, para mí los responsables, y lo digo con conocimiento de causa, son las personas que están detrás de esta actriz que pone la cara, protagonizando un libreto del cual tengo entendido que siempre es revisado. Aunque ella dijo que no. Hoy en día no trabajo Fran en Morandé. No, pero ella dijo que había sido de su... En los 8 años que estuve trabajando en Morandé con compañía, ahí habían personas como puede ser en este caso Chipi, que estaban justamente... Ella lo escribió, lo que no quiere decir, como dice Claudia, que no lo hayan revisado. A lo que yo voy es que todos los libretos se revisan porque las pantallas de Mega en este caso, y ellos tienen una responsabilidad tremenda porque ellos son una productora independiente, por lo cual ellos le deben explicaciones al canal. Déjame hacerte una pregunta, Claudia, porque esto ocurre en un programa en vivo. Entonces, nosotros tenemos una pauta con Julio, la revisamos, qué sé yo, pero lo que ocurre aquí, al fragor de la lucha, no es responsabilidad de la persona que está arriba. Tú eres actriz. Ella también es actriz. Por eso te explico, tú eres actriz y sabes perfectamente que si hay un libreto en el cual, en este caso, es de humor... Y uno no se puede emocionar. No, porque ese libreto era claramente... Es que ella estaba no se salió del libreto. No se salió porque del libreto. Es que ella dice que el libreto es de ella. Sí, pues. Ella no, puede... es que, sí, es que hay pero a eso voy. una distinción Nadie que le dijo que no es lo lo que dijera. está haciendo la Claudia. Distinto es que lo escriba, la Claudia dice, no es que no lo escribió, es que alguien tiene que revisar el libreto antes del aire. Perdón, muchos libretos, hasta donde yo recuerdo, y estoy coincidiendo con Claudita, efectivamente había libretos que se cambiaban, se modificaban, y algunos... en nuestro libreto usted no hablaba aquí, inspector, discúlpeme, no, una broma. Hubo un caso cercano a amenazas también que recuerdo, del caso de las Iluminadas. Exacto. ¿Te acuerdas de eso? Sí, claro. Ese fue categórico, o sea, hay un sector religioso muy fanático que le envió mensajes que claramente eran amenazas. Ellas no cambiaron, porque ahí realmente no había... Ellas cambiaron cuando se vinieron a la televisión, eran las apagadas. En Mega eran las iluminadas. Nos pasa con los Willy Sabores y la iluminada aquí en Televisión, no se fomentan. ¿Es exageración? ¿Tienen derecho las colombianas a sentirse ofendidas? ¿A que incluso la Cancillería, la Embajada haya mandado una carta? ¿O esto se está sobre...? Yo coincido con el señor Vallejo en que en televisión los detalles suelen ser tremendamente importantes, sobre todo los detalles visuales. Y me da la impresión de que aquí el problema fundamental es que ella haya estado vestida en definitiva con la bandera colombiana, ¿ya? Porque eso es lo que hace genérica su sátira y la convierte no en una sátira particular, sino que hacia que se puede interpretar como hacia un pueblo. Y en ese sentido yo creo que Belén Mora, hay que decir que es una actriz muy talentosa y emergente. Yo creo que ella es un valor del difícil arte de la comedia. Sin embargo, parece que están sacando efectivamente las castañas con la mano del gato. Parece que ha habido una política en que ella ha tenido que asumir fundamentalmente el costo de algo que probablemente tiene otros responsables que no los conoceremos nunca. Pero creo que tiene mucho que ver también el contexto xenófobo de este país. ¿Qué ha ocurrido con los colombianos? Tremendamente poco respetuoso con nuestros hermanos, que tienen exactamente, a mi juicio, el mismo derecho que nosotros a ocupar nuestro territorio, y creo que en general miramos muy en menos a bolivianos, peruanos, colombianos, particularmente cuando hay eventos como el de la Copa América. Pero pongo en contexto que ella hizo ese día varios hinchas. No fue solo a Colombia, hizo a Perú, hizo otros hinchas, salían de vez en cuando varios hinchas y salían, claro, con los colores de la bandera de esos países. Entonces, también en contexto de humor, también, ahora es aplausible lo que dice Pamela. Tú, Mariela, estás levantando la mano, quería decirlo. O sea, yo creo que en ningún programa de televisión, ningún animador debería recibir ningún tipo de amenaza de muerte.
Yo creo que nosotros estamos aquí para hablar las cosas como son, tratar de hacerlas de manera transparente. Yo creo que nadie debe amedrentarse por eso, porque si no el día de mañana aquí te van a amenazar a ti o a Julito o cualquiera de los que estamos aquí, y eso no corresponde. Yo creo que ahí está la libertad de expresión. Yo también creo que esto estaba dentro de un contexto de humor. El humor se hace de diferentes detalles, rasgos de la gente por su color de piel. Mira, muchas veces los chistes se ríen de los gallegos. El otro día vi a Checo Pete en el SQP, en un móvil hablando de esto. Y él decía, y yo lo digo, desde la vereda, la mitad de mi familia es colombiana y ninguno de ellos se ofendió, ni se enteraron de esto hasta las disculpas. Que claro, también los colombianos nos han vendido a nosotros. El patrón del mal, el señor de los sapos. Sin pechugas no hay paraíso, que era una teleserie de chiquillos. Se venden como país, apelando, es como cuando hacemos la película de los mineros, me refiero. Apelando al narcotráfico, que es una cuestión que ha atravesado Colombia los últimos 40 años. O sea, también hay que tener ojo ahí. Yo creo que siempre hay sensibilidades, siempre hay gente delicada de cutis que se ofende, y hay otra gente que se lo toma. Pero hablemos de los límites, hablemos pero es que además ella no solo se ríe de los colombianos. Hablemos de los límites del humor, y para eso tenemos a Sandy Boquita para hablar precisamente de estos límites, porque tú, Sandy, una vez, bienvenida, muchas gracias por estar acá en primer plano. Muchas gracias. Antes que todo, mira, primero que todo, poner en contexto, tú también te sentiste ofendida con un sketch, una parodia, un gag de Morandé compañía, y también de Belén. ¿Por qué no nos cuentas un poco? Sí, buenas noches a todos ahí en el estudio y a la gente en su casa. La verdad que la primera vez que vi mi sketch, sí, me sentí mal, me sentí ofendida, me sentí que todos los prejuicios con los que lucho a diario, ya sea xenofobia, ya sea que todos creen que las modelos que trabajamos en farándula y con poca ropa somos prostitutas, etcétera, esos prejuicios se vieron ahí como exacerbados, y me creó un poquito de bullying incluso en las redes, pero fue el primer día. Luego ella se disculpó conmigo, el Quique también, y después cambiaron la rutina, pero el primer día lógicamente llegué hasta las lágrimas, porque yo todo el tiempo lucho con esos prejuicios. A ver, todo el mundo vive con prejuicios. Sí. Las flacas, las gordas, los altos, los bajos, los cabezones, los pelados. Y los peludos. Y los peludos. Entonces, de verdad, es para llegar a llorar una parodia que alguien hace de ti, caricaturizando algo, porque, insisto, porque todos era calificamos para Morandé algún con tipo... compañía, no en la mira, digamos. Exacto, no era un programa de investigación periodística, un programa de humor. ¿Por qué tan delicado el cutis? Te lo pregunto, súper en buena. Sí, lo que pasa es que el primer día la parodia fue un poquito fuerte, se metía un puño en la boca, decía que yo estaba con un productor a cambio de televisión, cuando hay 3 o 4 productores que me han ofrecido, incluso esta semana, como dije en la cuña, ofrecerme un programa a cambio de sexo. Seguramente son asistentes de producción, los productores reales no. Seguramente de otro canal, no este, ¿no? Yo creo que no, pero quiero decir que uno lucha todo el tiempo con esos prejuicios, con el tema de que hago eventos con poca ropa y entonces soy instrumento musical. Entonces, claro, al hacer ella la parodia, obviamente me afectó porque la gente empezó como a reírse un poquito más de eso. Ojo, yo me reí del tema de las pechugas, que ella se reía, o de los futbolistas, porque es la imagen que yo misma creé con todo lo que he hecho en farándula y lo tengo clarísimo. Eso estamos claros. Yo lo de los futbolistas me reí, que sacó una media y todo. Pero no puedo dejar de sentirme ofendida con el resto. Pero luego Belén me contactó hasta el día de hoy. Ahora tenemos muy buena onda. De hecho, hoy hablé con ella y le dije, yo voy a contar las dos veredas, digamos. Cuando me sentí muy mal con la primera imitación y luego que hizo como 5 o 6 más, que realmente me sirvió. La gente en la calle todavía me dice, sos re piola, re discreta, porque realmente lo hacía muy bien mi personaje. Sandy, perdón, ¿qué duele más? Lo del puño. ¿El sketch en sí mismo o las redes sociales que después hacen bullying? ¿Qué es lo que gatilla tu llanto? ¿Qué gatilla de que de un momento a otro te vengas abajo? A mí siempre me gatilla con los programas de farándula, que yo creo que me hago mucho la cabeza con lo que van a pensar. Si bien estoy expuesta, lógicamente, me pasó la semana pasada con otro problema farandulero que tuve, que me imaginé en el momento que me sacaron la cuña todo lo que me iban a decir, lo que iba a pensar mi familia en Argentina. Es un bullying, o sea, yo fui 12 veces trending topic. Cuando yo me lo busco, que yo hago un tema farandulero, ok, pero cuando me viene de arriba, ahí no me gusta. Bueno, como dice una amiga mía, cuando te
gusta el durazno, hay que bancarse la pelusa. Pamela, tú sí lo tengo claro. Tú también estuviste en un tema de Sandy en el verano, candidata a reina de Viña. ¿Qué te parece lo que...? Y ahí también lloré. Sí. Bueno, yo creo que Sandy probablemente es un poco de llanto fácil. Quiero comentarle a Sandy, quiero comentarle a Sandy que ella sabe, todos ustedes saben, yo llevo 40 años de trayectoria y me han imitado y satirizado prácticamente todos los humoristas que existen en Chile, sin ninguna excepción. Hombres, mujeres de todas las edades. Y por supuesto que las sátiras son siempre una exageración de características que uno tiene. Entonces, a mí me gustaría saber, Sandy, ir más bien por ese lado que tú misma decías, de que finalmente las sátiras, que las mías me dan mucha risa, a mí me río de verdad, yo diría que son buenas. Y tú mismo estabas, son un homenaje en muchas oportunidades, sobre todo cuando son bien hechas, y son también una manera de reconocerte como un referente público, digamos, porque nadie imita a alguien que no sea muy famoso. Sí, ¿O tú no lo ves así? Yo, Pamela, sí, realmente el primer día me sentí mal y luego cuando se disculpó el Quique y Belén y lo hablé con ella, me dijo, vamos a bajar un cambio, vamos a cambiar un poquito la rutina y vamos a irnos solamente con tu personaje, con el tema de la boca, con las pechugas, con lo de los futbolistas, con las cosas que yo he mostrado. No cuento nada, salvo en primer plano, no sé, por Lucas. La verdad que eso sí me parece súper chistoso y entiendo que el humor lo tienen que sacar de algún personaje y yo luego me sentí halagada con que hagan un personaje conmigo y lo agradecí y me ha servido laboralmente. Pero bueno, hay veces que se les va un poquito la mano, pero yo creo que bueno, fue el primer día y cuando ¿Y ella se metía el puño en la boca? ¿Cómo? Se metió el puño completo en la boca. ¿Y le cabía? Sí, bueno. le entró. ¿A usted le cabe? ¿Ha hecho el ejercicio? Que tengo las manos muy grandes. Pero, ¿saben qué? Hay otro tema importante que lo dijo Pamela Giles, que hay un tema de xenofobia en el país, que yo les agradezco a todos, que me tratan muy bien, pero muchas veces ante el primer conflicto que tengo me dicen, volvete a tu país, Argentina, No, pero eso, mire. Entonces, igual es un tema también mire, importante. Sandy, ¿cómo cree usted que va a estar mañana el partido de Chile-Argentina? Ahí estoy con el corazón dividido. Ya, contestó muy bien, contestó muy bien. Corazón dividido. Oye, Sandy, te agradecemos esta nota. Muchas gracias. Gracias, un besito para usted. Que esté muy bien. Y antes de despedir este tema, de verdad quiero decirlo, porque tengo la suerte de conocer incluso a las autoridades colombianas que viven acá, que ellos no tienen ni un problema, están felices en Chile, la comunidad colombiana es muy querida y todos queremos tomar un guarito pues. Que viva el humor. Sí, Colombia, sí, bueno, Caribe. yo también tengo que decirlo que, a diferencia de la Fran, no conozco a ninguna autoridad colombiana, pero conozco muchas colombianas que son primas mías. Y les quiero decir desde acá que si se sienten ofendidas o se sienten en algún problema, mi celular es el 9. Unas que eran mellizas. Ya, inspector, muchas gracias por venir al programa. Este aplauso gigante por usted. Gracias por estar.